es mejor prevenir que lamentar. Ocupe su lugar, por favor. Viendo algunos estudios, sobre todo de Barna, que se dedican a hacer encuestas, entrevistas, dice que un 33% de todos los matrimonios cristianos en Estados Unidos termina en divorcio. Según un estudio realizado por Barna Group añade que la perspectiva de los creyentes y los no creyentes ante el divorcio es casi idéntica. Ambos grupos lo ven como una solución razonable para las diferencias conyugales. El día de hoy vamos a ver esta parte que tiene que ver con qué dice Dios respecto al divorcio. Y bueno, el común denominador de la mayoría de los divorcios son los conflictos no resueltos antes de conocer a Cristo y no tratados después de conocerle. Recuerden, lo que estamos viendo ahorita es un estudio que Barna Group ha realizado en los Estados Unidos. Y entonces ven como el común denominador de la mayoría de los divorcios, los conflictos no resueltos antes de conocer a Cristo y no tratados después de conocer a Cristo, obviamente. Un pobre o débil discipulado que tienen las personas que vienen a Cristo por primera vez en una iglesia. La falta de orientación también respecto a en qué consiste el matrimonio, de qué trata y también su relación con Cristo. Y un énfasis en lo físico, temporal y moderno. Es decir, que las parejas que comúnmente terminan en divorcios, que son cristianos, vienen y no tienen un buen discipulado en sus vidas, pero también les falta orientación y también su énfasis de ellos está centrado en lo físico, ¿verdad? Verse atrás. En lo temporal solamente están centrados en lo que quieren en el aquí y ahora y lo moderno y no ponen su mirada, como bien señala la Escritura, en las cosas de arriba. La realidad, los estudios que muestran la importancia y el valor de prepararse para el matrimonio parecen dar con oídos sordos. Hoy en la actualidad podemos ver nosotros alrededor muchos estudios que muestran la importancia de prepararse para el matrimonio. Y la verdad, ahora que hemos estado teniendo los cursos de matrimonio los domingos por la tarde a las 6, un pequeño comercial, si usted no ha venido, véngase. Nos hemos dado cuenta que el ser humano enfoca sus esfuerzos y sus empeños para prepararse en otras áreas, en la preparación académica sobre todo, ¿verdad? Si yo le pregunto a usted en este momento, ¿cuánto tiempo usted va a enfocarse para prepararse, para tener una carrera? Y empezamos a hacer cuentas de esa preparación. ¿Cuántos años le lleva? Pues empezamos ahora con el preescolar, ¿no? Que son sus 3 añitos de ahí de estar en preescolar 1, 2 y 3. Y luego la primaria, 6 años. Y luego la secundaria, 3 años. Si bien nos va, ¿verdad? Si no, otros tantos más. Y luego la preparatoria, otros 3 años. Y luego la carrera, dependiendo, entre 4, 5, 6 años, 8. Y ya cuántos años le sumamos a una preparación para desarrollar una carrera en el futuro, ¿verdad? Y bueno, nos damos cuenta que hay carreras que tienen cierto tiempo de vida, algunos la ejercen toda su vida, otros no tanto, otros que terminan de estudiar, resulta que terminan ejerciendo otras labores, tareas, oficios u otras carreras. Pero para lo que tiene que ver con el matrimonio, yo le pregunto, ¿cuánto tiempo usted se preparó? ¿Cuánto tiempo tomó para primeramente concientizarse en saber que el matrimonio es para cuánto tiempo? ¿Y toda la vida? Es toda la vida. ¡Wow! Entonces, la pregunta es esta, ¿cuánto tiempo usted se prepara para algo que vale toda la vida? Siendo realistas, en el seno familiar hemos tenido muchos tabús y muchos problemas para hablar de sexualidad, y es algo que no debería de ser. Porque si dejamos que nuestros hijos aprendan de sexualidad en otros lados, muy probablemente lo aprendan de una manera distorsionada. Si hablamos de que cuando uno es adolescente, usted lo recordará si no tiene mucho tiempo, ¿qué pasaba cuando usted le preguntaba a alguien que tenía confianza algo que tenía que ver con la sexualidad? Pues era alguien de su misma edad comúnmente, ¿verdad? ¿Y qué le podía decir esa persona?
pues no creo que tuviera mucha experiencia, mucho conocimiento, y le decía lo que creía, y entonces uno se dejaba guiar por esos aspectos, esos comentarios de mi mejor o mejor amiga, y pues así crecimos, ¿verdad? Y no había una educación sexual formal, pues mucho menos una educación que tuviera que ver con el matrimonio. Y entonces empezamos a ver que los únicos ejemplos de matrimonio pues son en nuestros hogares, y hoy en nuestros días las estadísticas son alarmantes de los matrimonios, o de los hogares más bien dicho, disfuncionales, donde nada más está el papá o solamente la mamá, en fin, y difícilmente se tiene una orientación y una formación que tenga que ver con lo del matrimonio. Entonces, este grupo de investigadores del Grupo Barna dice que los estudios que muestran la importancia y el valor de prepararse para el matrimonio parece dar con oídos sordos. Y aquí entra uno de los dichos que son muy populares, escuchados, que dicen: nadie experimenta en cabeza ajena. ¿Verdad? Todo mundo quiere tener su propia experiencia, todo mundo lo quiere vivir. Y si alguien lo vivió por allá y te dice: oye, mira, ten cuidado, la historia, quien no conoce la historia está condenado a repetir los errores que hubo en el pasado. Si no la conoces, tú estás condenado a repetirlos. Pero dices: no, yo me baso en mi experiencia. Esto es lo que nos está diciendo este estudio. América se ha convertido en una cultura experimental, hablando ahorita en este momento específicamente del matrimonio, impulsados por la experiencia. Y aquí tiene que ver mucho el enamoramiento, ¿verdad? Que ya uno empieza a sentir latidos en el corazón de manera especial, mariposas en el estómago, diferentes sensaciones, y uno basa el amor y esta responsabilidad en esas emociones, en esos sentimientos nada más. Dice: en vez de aprender de la información objetiva y enseñar con base en tal información, la gente prefiere seguir sus instintos. Entonces, cuando Barna hizo esta investigación para ver primeramente a qué se debía que entre los cristianos hay divorcios, identificaron esto, que muchos llegaron al evangelio ya siendo casados, pero ya venían arrastrando problemas y no los resolvieron, y entonces la doctrina que recibieron al venir a Cristo fue muy pobre, y entonces también que se estaban enfocando en cuestiones vanas, y esto produce este porcentaje que vemos aquí del 33% de los divorcios. Pero también hay algo que habla, ¿verdad?, de lo que tiene que ver con los divorcios, que estos conflictos no resueltos, el pobre discipulado, la falta de orientación y un énfasis en lo físico, temporal y moderno. Y también los estudios, hablando respecto a qué se debe el divorcio entre los cristianos, pues habla de que a pesar de que se les ha dicho una y otra vez: prepárate, ten elementos para cuando te vayas a casar, hacen oídos sordos y se avientan a la aventura, cual más. La verdad es que si nosotros, para tomar decisiones en algo que es importante, por ejemplo, vamos a comprar una casa, un auto, ¿qué es lo que hacemos? Le damos vueltas al asunto, ¿verdad? Vemos que las cosas satisfagan nuestros deseos, vemos que cumplan con lo que anhelamos, los requisitos, y así estamos para esas cosas tan pequeñas que en algún determinado momento las pudiéramos volver a vender. Pero ¿qué pasa con respecto al matrimonio cuando vamos a escoger pareja? Se nos pasa por alto que tenemos que tener una etapa de selección. Y algo de lo cual yo he motivado, exhortado a algunos jóvenes que he tenido la oportunidad, es decirles: ten amigos o ten amigas en su caso, conócelos, tanto en las buenas como en las malas, con los amigos, en el hogar, en todas las esferas, para que puedas ver de qué está hecho tal o cual persona. Y una vez que lo conozcas, puedes dar el siguiente paso, ¿verdad? Pero si no le conoces, si nada más te dejas guiar porque pues te cayó bien, porque sonríe, su sonrisa es tan bonita, es una sonrisa Colgate, y ni siquiera conoces su trasfondo, ni siquiera conoces cómo son sus padres, sus abuelos, pues no sabes qué clase de situación te vas a aventar encima, y así le entran con todo al noviazgo y al matrimonio, sin tomar en cuenta elementos que a futuro
tienen que ser esas columnas que sostengan el matrimonio. Y ya cuando le entran al matrimonio empiezan a ver todos los peros habidos y por haber y decir, rayos, ¿cómo no me di cuenta de todo esto? Bien me lo decía mi papá, mi mamá y no quise escuchar. Y mira con lo que me encuentro y ¡pum! El matrimonio se derrumba. Porque no nos dimos el tiempo de meditar, no nos dimos el tiempo de conocer, de analizar qué es lo que quiero a mi lado para toda la vida. Esa es la mentalidad que deberíamos de tener. ¿Qué es lo que quiero a mi lado para toda la vida? Nos importa, nos entra por un oído, nos sale por el otro y nos aventamos a la aventura a ver si nos va bien. Eso es lo que dice esta encuesta, no lo dice el pastor Carlos. Bueno, algunas cosas. América se ha convertido en una cultura experimental, como les decía, impulsada por la experiencia. En vez de aprender de la información objetiva y enseñar con base en tal información, la gente prefiere seguir sus instintos. Ahora sí, vaya su Biblia a Marcos 10. Vamos a ver, es importante que como cristianos tengamos la referencia bíblica de lo que tiene que ver este tema. Sí podemos inundar el tema del divorcio con estadísticas, con experiencias, con expertos psicólogos y demás. Pero nosotros como cristianos, la Biblia debe de ser nuestra norma de fe y conducta, y en esa trazar nuestras decisiones, nuestro comportamiento, nuestra conducta, para que nos vaya bien y seamos prosperados en todo. ¿Está de acuerdo? Busque Marcos 10. Y cuando lo tenga, le voy a pedir que se ponga en pie, vamos a leerlos todos juntos. Así que téngalo ahí en su móvil, en su Biblia. El móvil en esta mañana está permitido para ver su Biblia, no para estar chateando, no para estar viendo su Facebook, no para contestar algún WhatsApp que le llegó de última hora. Usted tome la decisión. Si ya está aquí, yo considero que usted tomó la decisión de estar en este lugar. Así que si decidió estar en este lugar es porque sabe que este tiempo es para Dios. Así que continúe así. Y dice Marcos 10, versículo 1 al 12, juntos. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo él les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron, para tentarle, si es lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Oremos. Dios, gracias te damos. Sabemos, Señor, que tu palabra... Hay ocasiones, Señor, que nos resistimos a tomarla tal y como nos la presentas, pero en esta hora te pedimos que sensibilices nuestro corazón, nuestro entendimiento, Dios. Por muy difícil o dura que parezca tu palabra, ayúdanos a tomarla porque viene de ti. Ayúdanos a ajustarnos nuestra conducta de acuerdo a tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Ocupe su lugar, por favor. Este pasaje habla de algunos otros aspectos que tienen que ver de dónde venía Jesús, que la gente se juntó, pero yo quiero centrarme en el tema que hoy nos llama la atención, el divorcio. Y en el versículo 2 dice, y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Viene Jesús. Vemos todo lo que ya había pasado, Él les había manifestado a sus discípulos que era el Hijo de Dios, hubo una transfiguración y les dijo que pronto iba a venir el tiempo de que lo iban a crucificar y empezó a hablarles, ¿verdad?, de lo que el reino de los cielos implica.
Y ya encontramos en varios pasajes que los fariseos estaban buscando ocasión para hacerle caer, para tentarle, para que cayera en descrédito ante la sociedad judía, para que cayera en descrédito ante los demás que le seguían. Y vemos que la pregunta que le hacen los fariseos no fue con la intención de ellos resolver algún conflicto específico de ellos, de decir, bueno, queremos hacer la voluntad de Dios y queremos que tú nos muestres, sino que fue con esa finalidad de hacerle caer. Pero yo quiero decirles algo, Jesús no se enganchó y empezó a darles ahí una serie de explicaciones, sino que Jesús fue específico para hablarles del plan de Dios desde un principio. Entonces la pregunta aquí que entra, y tal vez es la pregunta que muchos tenemos, ¿verdad? ¿Es lícito? ¿Puede un hombre divorciarse de su mujer? ¿Es lícito? Y si yo empiezo a hacer un consenso, ahorita va a salir de carne, de chile, de mole y de pozole, posiblemente. Pero la idea es que nuestro concepto sea desprendido de las Escrituras. ¿Está conmigo? Bueno, le preguntan a Jesús, ¿es lícito? ¿Puede acaso un hombre divorciarse de su mujer? Y bueno, en aquellos entonces, cuando Moisés habló respecto de esto, en Deuteronomio 24, acompáñeme allá por favor, para que lo tengamos aquí. La respuesta de Jesús en el versículo siguiente les dice, Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Presten atención en la sabiduría de Jesús, ni siquiera les dijo directamente, pues Moisés dijo esto, sino que más bien les preguntó a ellos, como regresándoles la responsabilidad de contestar correctamente. Y Él les dijo, ¿qué enseñó Moisés? Me preguntas en este momento si es lícito el divorcio, y nosotros como pueblo judío, como pueblo de la ley, nos regimos por la ley mosaica, y Jesús les dice, como somos pueblo judío y nos regimos por la ley mosaica, ¿qué enseñó Moisés? Y entonces, respondiendo ellos, dijeron, en el versículo 4, ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y vamos a ver esto en Deuteronomio 24, donde justamente se habla de esto. ¿Cómo fue que Moisés, hablando respecto de esto, les habló de dar carta de divorcio? Dice Deuteronomio 24, del 1 al 4, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se le entregará en su mano y le despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se le entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrero hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volver a tomarla para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra de Jehová tu Dios te da por heredad. Me llama mucho la atención cuando dice, si alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella cosa indecente. La Biblia no entra en más detalle para ver qué era lo indecente, pero conociendo nosotros a los discípulos, entendemos que ellos pues empezaban a vertir sus opiniones, ¿verdad? ¿Qué podía ser indecente? Y había dos maestros rabinos en ese tiempo, en los tiempos de Jesús, que tenían sus posturas. Uno de ellos decía, bueno, esa cosa indecente es si se encontró que la mujer había fornicado antes del matrimonio. Y el otro rabino, que también era muy respetado, su postura era, si esta mujer te calienta la sopa y te la da mal servida, es motivo para repudiarla. Qué exagerados, ¿verdad? Qué jalados de los pelos. Ayúdenme con las expresiones, no, déjelo así mejor. Pero la realidad es que hoy en nuestros días hay hombres o mujeres que se quieren divorciar y buscan
cualquier situación para divorciarse. Yo sé que esto es algo rasposo, pero lo tenemos que tratar, porque lo trata la Biblia. Y tenemos que tener el valor, los valores que la Biblia nos inculca para regirnos. Por eso es bueno. Dígale a su vecino, esto es bueno. Entonces los fariseos, bien conocedores de la ley, le dijeron, pues ¿sabes qué? Moisés dijo esto. Pero yo quiero decirte algo. En aquellos entonces, cuando se escribió Deuteronomio, o en los tiempos de Moisés, la sociedad que había en esos tiempos estaba teniendo esta problemática. Había muchos divorcios. Y lo único que hizo Moisés fue establecer ciertas normas para cuidado y protección del cónyuge, sobre todo de la mujer, para protegerla. Con esa finalidad lo hizo, mas no porque estuviera dentro del decálogo de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos hablan de no estar deseando la mujer de tu prójimo, de no adulterar, en fin. Pero cuando Moisés hizo esto fue porque tuvo que legislar respecto a una problemática que estaba en sus tiempos. Y lo hizo movido en misericordia a Moisés. No que él agarrara y dijera, a ver, pues sí, Dios unió al hombre a la mujer, pero vamos a poner esto también, ¿no? No, lo hizo porque ya era una problemática en ese tiempo. Y hoy en nuestros días nos encontramos con la misma problemática. Y la raíz de este asunto la encontramos en el versículo 5. Regrese conmigo a Marcos 10, versículo 5. Entonces vemos en el 4, cuando ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y hoy los maestros de la ley que tenemos, uno dice que por casi cualquier cosa que quieras, le puedes dar carta de divorcio. ¿Tú qué dices, Jesús? Y cuando ellos le dijeron, Moisés nos permitió dar carta de divorcio, Jesús les respondió la raíz, el meollo del asunto de por qué las cosas son así. Versículo 5, y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. La respuesta de Jesús tuvo que ver con una condición del hombre cuando no se entrega a Dios por completo. Sí, tú puedes haber aceptado a Cristo, pero no te has rendido a Él. Necesitas rendirte, necesitas entregarte, si no vas a tener un corazón duro. Y hablando de la dureza, el pueblo de Israel fue un ejemplo vivo de lo que significa ser duros, contumaces, rebeldes, obstinados, necios, que solamente le brindaban el servicio a Dios, mas no le daban su rostro, no tenían comunión, no tenían intimidad con Dios, y eso hacía que ellos no se convirtieran de tal manera que siguieran duros, rebeldes, sin asimilar el plan y el mensaje de Dios. Y hoy en nuestros días no es muy diferente, porque el ser humano tiene esa tendencia, iglesia, que entre más nos alejemos de Jesús, más nos endurecemos ante el mandato de Dios, ante lo que Dios ha dispuesto para cada uno de nosotros. Y la respuesta que Jesús les dio a estos hombres, que les dijo, fue necesario que Moisés dijera esto por la dureza, porque ustedes no estaban dispuestos a perdonar, a pasar por alto. Pero no nada más eso, porque el matrimonio no tiene que ver con perdonar y pasar por alto, sino en cultivar amor, sino en tomar acciones, decisiones, para que el amor esté fortalecido. Por la dureza, y una expresión en una traducción dice por la terquedad. Hay muchas personas que se les mete a la cabeza el divorcio y no los cambias de idea, aunque sepan que van a cometer un error por la terquedad que hay en sus corazones. Y nosotros debemos de ser humildes y acercarnos a Dios, pero también debemos de saber que el unirse en matrimonio es algo que Dios estableció, y esta es la respuesta que encontramos. Vaya conmigo al versículo 6 y vamos a encontrar el fundamento del matrimonio. Versículo 6 al 9 dice Jesús, después de que les dijo que Moisés había establecido esta carta de divorcio para repudiar a la mujer y que les había dicho cuál había sido el motivo, que era la dureza del corazón, en el versículo 6 les dice, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. En el principio, tú y yo, voltea al que vea al que está a tu lado y dile, fuiste hecho por Dios. Díselo. Tu razón de ser, de estar aquí, es porque Dios te creó. Díselo.
No eres obra de la casualidad, no eres un accidente de tus padres, no eres obra de cualquier otra situación. Es porque Dios determinó que existieras. ¿Lo crees? Entonces somos criaturas de Dios, ¿verdad? Él es el creador, nosotros somos sus criaturas. Bien, entonces Jesús dice, pero al principio de la creación varón y hembra los hizo Dios. Pero al principio de la creación Dios tomó la decisión que tú vinieras a la vida. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Qué gran misterio, ¿no crees? Difícil de comprender porque somos seres individuales, con nuestra personalidad, con nuestros propios pensamientos, con nuestros propios gustos y deseos. Pero resulta que dice la Escritura que cuando nos casamos, somos uno. ¿Y quién lo dice? ¿Quién? ¿Y le podemos creer? Aunque no lo veamos muchas veces, ¿verdad? A veces hay matrimonios que se están agarrando de los pelos y no son felices y no se agarran de los pelos día con día. Pero la Biblia dice que son uno. Dios dice que son uno. Continuemos. Por tanto, y fíjate, aquí está la clave. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. A ver, Dios, espérame tantito. Si yo tomé la decisión de tomarla por mujer, ¿cómo que tú me juntaste? Tú me hiciste uno. ¿Cómo que lo que tú juntaste no lo separe el hombre? Si yo tomé la decisión. Y podemos venir con esos argumentos, ¿verdad? Pero si tenemos esa clase de argumentos es por ignorancia. Lo que debemos de saber es que la Biblia, de manera tajante y determinante, dice que cuando un hombre se une con una mujer, se hace uno. Y entonces vemos que este fundamento del matrimonio que les vuelve a hablar Jesús, les dice, cuando les habla de la carta de divorcio en Mateo, les dice, pero en el principio no fue así. El plan original de Dios no fue que esto se pudiera disolver, que esto cada quien agarrara su rumbo, sino en el principio de la creación se manifestó que lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y entonces la enseñanza de Génesis, cuando nos habla de Adán y Eva, nos da mucha luz respecto al matrimonio, porque vemos que Dios no aprobó la poligamia, ¿verdad? Es decir, muchas mujeres para un solo hombre o muchos hombres para una sola mujer, porque la pregunta es clara. ¿Cuántas mujeres le preparó Dios a Abraham? ¿Cuántas? Una, ¿verdad? Y entonces vemos ahí ese mensaje implícito de lo que tiene que ver el matrimonio. ¿Y ustedes saben que Adán y Eva se divorciaron? No lo dice la Biblia, ¿verdad? Y no, porque ellos entendieron bien el plan de Dios. Obviamente la caída ha traído muchos estragos, muchas situaciones difíciles, pero Dios sigue en la misma postura cuando creó al hombre y a la mujer, que cuando ellos toman la decisión de vivir juntos, de casarse o de unirse en el acto sexual, se están haciendo uno. En los evangelios se nos habla de este fundamento del matrimonio. El contexto tuvo que ver con que la pregunta fue para tentar a Jesús en Mateo 19 y en Marcos 10. Pero Jesús les volvió a regresar a ellos al fundamento, a decirles lo establecido por Dios, que fue para que ellos vivieran y nadie más los separara. En las epístolas paulinas, en 1 Corintios 6:16, el apóstol Pablo señala que nuestros cuerpos son miembros de Cristo. Y hay algo muy tremendo que dice Pablo aquí en la carta a los Corintios. Dice, ¿qué acaso un hombre se unirá a una ramera que no se da cuenta que cuando se une a ella se hace uno? ¿Y por qué lo dice Pablo? Por una gran idea que tuvo, no, sino que Dios estableció que iban a ser una sola carne. Entonces él dice, iglesia, debes de tomar en cuenta que tú eres parte del cuerpo de Cristo. Y dice, si somos parte del cuerpo de Cristo, ¿acaso tendrá Cristo miembros que son de una ramera? Así que ten cuidado, ¿qué es lo que haces? Pero también en Efesios 5:31 hace un comparativo de la relación entre Cristo y la iglesia. Y en la Biblia encontramos este comparativo.
La relación que Dios tiene con su iglesia es una relación, valga la expresión, marital. Como un hombre con su esposa tiene, lo que quiere llamar nuestra atención Dios es que su relación de Él con la iglesia es de este tipo, de una relación marital. Y entonces entran muchas interrogantes aquí. Muchas interrogantes, porque empezamos a decir, ¿qué hay de los que se han divorciado? ¿Qué hay de los que han hecho y deshecho con sus vidas? Si tan firme es esta palabra. Aquí en Marcos 10 encontramos a un Jesús firme y determinado a decirle a la humanidad, el plan de Dios es que cuando decidas unirte en casamiento o cuando decidas tener relaciones con alguien, te estás haciendo uno con esa persona, y entonces Dios te ve como una sola persona y nadie te va a poder separar, porque lo que Dios unió no lo separe el hombre. Tienes que entender y comprender esto a cabalidad. Pero entonces entra el interrogante, ¿qué hay con los que se han divorciado? Y todo este tiempo que estaba yo pensando en este tema, mi cabeza fue bombardeada, incluso vi que el Espíritu Santo me estuvo guiando por algunas cuestiones. Y no es con la finalidad de justificar. Y la pregunta que viene a continuación es la siguiente: ¿qué necesita un hombre para recibir la gracia de Dios? En lo que meditas en ello, no sé si es el agua o es que necesite ser mejor un vasito de vino. Nada, está bien el agua. Y lo que me vinieron diferentes cuestiones, porque hay muchas personas que vienen a Cristo y vienen ya con otro matrimonio. Inclusive ha habido cristianos que ya estando dentro, como decíamos en las encuestas, el 33% de los cristianos se divorcian. ¿Y qué postura tomamos nosotros? A veces nos convertimos en los peores jueces que puede haber sobre este mundo. Ni la gente que no tiene a Cristo se comporta tan dura con estas personas como los cristianos. Pero también es porque tenemos conceptos equivocados. Sí debemos de tener el concepto claro de lo que es el matrimonio, primeramente empezando por nosotros, para responder y mantenernos puros en el matrimonio. Pero ¿qué hacemos con las personas que han fracasado una y otra vez? ¿Tomamos una piedra y se la aventamos? En los tiempos de Moisés, una persona que era sorprendida en adulterio, le aventaban piedras hasta que moría. ¿Qué hizo Jesús con personas? Les voy a decir del primer caso. Había una mujer que había sido repudiada 5 veces. Y el 6º marido que tenía no era su marido, sino su pareja. ¿Qué hizo Jesús con esta mujer? La restauró. Y muchos comentaristas hablan que, aparte de perdonarla, le dio ministerio y fue una gran evangelista en toda Samaria esta mujer. Porque hubo convicción en su vida, hubo arrepentimiento, y aquí está la clave para que un hombre reciba la gracia. Lo único que cualquier ser humano necesita para recibir la gracia de Dios es arrepentirse. ¡Wow! Pero arrepentirse significa, deja de hacer lo malo que estás haciendo y no lo vuelvas a hacer. Eso significa arrepentimiento. Y la gracia se recibe cuando te arrepientes. Y Dios es un Dios de gracia. Y su gracia es más grande que cualquier pecado de la humanidad. Qué maravilloso, ¿no crees? Regresando a la mujer samaritana, tú puedes cuestionarte y decir, bueno, es que hay muchos que son cristianos y se divorcian y entonces hacen y deshacen y entonces pues ya recházalo. Esta mujer conocía la ley, y si la equiparamos con nuestros tiempos de hoy, pudiéramos decir que tenía una vida religiosa, que conocía al Creador, conocía a Dios. Ella misma le dijo a Jesús, bueno, pues a nosotros se nos dijo que tendríamos este lugar para adorar. Y Jesús les dijo, bien te digo, mujer, que llegará el tiempo en que los que adoran, adoren, que el tiempo llegará donde los que estén adorando, adoren, no importa dónde, solamente que Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Entonces era una mujer que tenía doctrina, era una mujer que conocía al Creador, era una mujer que tenía principios bíblicos, pero hizo y deshizo con su vida, porque hubo una parte que no había entregado a Dios. Y hoy en nuestros días podemos correr este riesgo. Si nosotros conocemos cierta parte de la Escritura o la ignoramos, vamos a andar dando tumbos, ¿verdad?
Por eso es importante que entreguemos nuestra vida, nos rindamos a Él para que Él nos tome y nos haga íntegros cada día más. Otro caso que se suscitó en la antigüedad bajo la ley. Hubo un hombre que fue homicida, pero que también adulteró. Y que finalmente se quedó con la mujer con la que había adulterado. Y uno dice, caray. Surge una pregunta. ¿Por qué David no fue lapidado? ¿Por qué el rey David no fue apedreado? ¿Qué acaso Dios se hizo de la vista gorda? No, pues como eres el rey, como eres mi siervo, pues hacemos como que no vemos. Y aquí México está muy acostumbrado a eso, ¿verdad? Pasar las cosas por debajo del agua. Pero hay un pasaje de la Escritura donde dice, como tú actuaste en secreto, yo te exhibiré en público. Fue el juicio que Dios le trajo a él. Y lo que David vivió fue tremendo, duro, doloroso. Porque el hijo, en primer lugar, el hijo que iba a tener de ese adulterio, murió. Y después sus propios hijos, hubo muerte, hubo incluso uno de sus hijos le quiso quitar el reinado a David. No tuvo paz después de ese pecado en el que David incurrió. Lo hizo en secreto, nadie lo vio, pero las consecuencias no se las quitó de encima. Dios lo perdonó en su misericordia, porque su gracia es abundante. Y cuando David se arrepintió y dijo, he pecado, Señor, cuando estuve callado mis huesos se secaban, estuve angustiado, estuve afligido, no podía más con esta culpa, pero tú viniste y me liberaste. Y entonces reconoció su pecado y fue liberado. Y ahí vemos a un Dios grande, a un Dios perdonador, a un Dios de gracia, que si Él ve verdadero arrepentimiento, Él te perdona y Él te restaura. Pero las consecuencias, iglesia, hay que apechugar. ¿Qué clase de consecuencias vamos a tener por nuestras malas decisiones, por no decidir bien? Te decía hace un momento, las estadísticas dicen que los jóvenes de hoy en día no toman en serio el hecho del matrimonio y se avientan a la aventura. Y cuando vienen las consecuencias, ahí están los ay o los golpes por no haberse tomado el tiempo de decidir bien. ¿Está conmigo, iglesia? Versículo 10 al 12 de Marcos nuevamente. Cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Quisiéramos suavizar estas palabras. Y si nos vamos a Mateo 19, donde también habla del asunto, encontramos ahí un pequeño paréntesis, un pequeño entre comillas, una pequeña justificación. Dice Mateo 19, versículo 9, está hablando de lo mismo Jesús, pero aquí Mateo agrega algo más que dijo Jesús. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, y aquí está, salvo por causa de fornicación. Cualquiera que quiera divorciarse de su mujer, salvo por causa de fornicación. Y para ser claros, tenemos adulterio es cuando un hombre ya casado o ya comprometido con alguien se mete con otra mujer, o una mujer ya comprometida o ya estando viviendo con otro se mete con otro hombre. Eso es adulterio. Cuando ya están casados, se mete con otra persona. Fornicación es cuando no tienes ningún compromiso con nadie, no te has casado y andas teniendo relaciones sexuales con otra persona. Eso es fornicación. Pero la Biblia dice que ni los adúlteros, ni los fornicarios, etcétera, etcétera, heredarán el reino de Dios. Así que no puedes decir como, no estoy casado, mientras no estoy casado, pues a darle, ¿verdad? No, no es así. No es así. Y aquí está diciendo en Mateo 19, 9, y yo os digo, cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación. Y regresando a Deuteronomio 24, cuando dice, cuando se haya alguna cosa indecente en la mujer. Entonces esto nos lleva a pensar que el hombre veía a la mujer, se casaba con ella y cuando ya entraban en el acto íntimo se daba cuenta que la mujer ya no era virgen. Y entonces podía él decir, no, ya no era una mujer pura, aquí está tu cartita, regrésate, nos vemos. Algo le estaba pasando a María, la madre de Jesús, cuando José la quiso dejar en secreto, la estaba repudiando.
él se dio cuenta, dice, ay, esta mujer ya tiene mareos, tiene vómitos, está embarazada, ya me ganaron por ahí. Y entonces le escribió su cartita y el ángel le dijo, hey, tranquilo, lo que esta mujer tiene es concebido del Espíritu Santo, pero María iba a ser repudiada. Y entonces a esto se está refiriendo Jesús. ¿Qué nos está diciendo la Escritura? Que delante de los ojos de Dios no hay tal caso de divorcio. Y si ya se divorciaron, entonces dice que cualquiera que se junta o se casa está adulterando. Así lo dice la Escritura, iglesia. Pero también yo tengo que preguntar en este momento, ¿qué postura debemos de tomar la iglesia en esta situación? Vemos a los que se divorciaron y se volvieron a casar como adúlteros, los señalamos, los culpables. Cuando le trajeron a la mujer sorprendida en adulterio a Jesús, no la samaritana se enojó con la mujer. Le dijeron, Jesús, encontramos a este en pleno acto. ¿Qué dices? ¿La apedreamos? ¿Y qué dijo Jesús? Quien esté libre de pecado, tire la primera piedra. Pero donde quiero que te centres es en esto. Mujer, ni yo mismo te condeno. ¿Dónde están los que te juzgan? Los que te acusan. Se han ido, Señor. Ni yo mismo te condeno. ¿Y quién era Jesús? Dios. Jesús es Dios. Y la ley mosaica ordenaba que fuera apedreada. Pero aquí vemos que la gracia se sobrepuso. Y eso es lo que la iglesia debe de hacer, amados hermanos. La gracia se debe de sobreponer ante la ley. Oye, entonces vamos a estar solapando que ande con Juan y Abraham o que ande con quien quiera. No. Pablo lo dijo muy claramente ahí en sus capítulos de Romanos 6 y 7, hablando acerca de esta situación. ¿Pecaremos para que la gracia sobreabunde? Pues si Dios ya me va a perdonar, pues le entro con ganas, al fin que Dios ya me va a perdonar. Esa no es la postura. Había un hombre que se acercó con su pastor y le dijo, eran muy amigos, había confianza, y le dijo, fíjate que quiero dejar a mi mujer, quiero tener otra pareja. Ellos ya tenían ciertos años de casados, él ya tenía, ¿qué les gusta? Un cuarentón, pero estaba mirando a una chamaca de unos 20, pues obviamente, ¿no? ¿A poco no la juventud es bien bonita? La lozanía de la piel, 0 arrugas, 0 kilómetros, pero ya recorrido, traqueteado, tirando aceite, pues como que ya empiezas a buscar otras cosas, ¿no? Pero eso es infidelidad. Y entonces este hombre era de esos, de los que ya estaba mirando un modelo 0 kilómetros, para cambiar de modelo, y le dijo al pastor, si yo tomo la decisión de dejar a esta mujer, ¿Dios me va a perdonar? Como diría mi mamá, se estaba amarrando el dedo antes de la cortada. Entonces entra esta pregunta, ¿qué necesitas para recibir la gracia? Arrepentirte. Y arrepentirte significa no hagas lo malo. Y de todos modos este hombre tomó la decisión de cambiar de familia. No solamente cambió de esposa, sino que cambió de hijos. Y el divorcio trae un daño, un dolor muy profundo, iglesia. Trae muchos traumas, muchas situaciones difíciles. Obviamente Dios las restaura cuando nos entregamos a Él, porque Él ha venido a deshacer las obras del diablo. Y por eso insisto, iglesia, pudiéramos nosotros ser como los fariseos, ¿verdad? Ponernos en una condición de jueces y ser duros. Pero Dios, Jesús, siendo Dios, no vino a condenar, sino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y entonces Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 7, habla de las cuestiones del matrimonio y les dice a las personas, como hayas llegado a Cristo, tal vez ya llegaste a Cristo con tu tercer, cuarto, quinto, sexto, qué sé yo, matrimonio o relación, quédate así. Como hayas llegado a Cristo, quédate así. Y yo puedo decir en esta hora, como estés en esta actualidad en tu relación, a lo mejor tú eres un cristiano que has fracasado en otras relaciones, quédate así. ¡Wow! Esto es bien duro también, porque podemos decir, bueno, y si no tengo pareja, si estoy solo, la Escritura dice eso, quédate así. Y si vamos a Corintios 7, encontramos que él empieza a decir, bueno, si la cuestión es esta, si los dos son cristianos y llegaron a Cristo,
quédense así, luchen por mantener su amor. Pero si resulta que uno es cristiano y el otro no, no te separes, no te separes. ¿Qué no sabes que por causa de ti es santificado tu esposo o tu esposa? ¿Y qué no sabes tú que a lo mejor ellos son salvos por esta relación? Entonces permanece. La única manera que puede hacer que esto se disuelva es que el esposo o la esposa que no es cristiano decida irse. Entonces sí, pero habla y dice, pero yo te recomiendo que te quedes así. Muchos buscan el divorcio por el simple hecho que quieren cambiar de modelo, porque quieren otra situación, como decíamos en las estadísticas, ¿verdad? Les parece que es la mejor solución a los conflictos y problemas. Bueno, amados hermanos, para mí no es fácil estar hablando de esto, pero es una realidad y es una necesidad de nuestra sociedad, de la iglesia misma. Jesús dice, entonces, regresando a Marcos 10, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Surge la pregunta, ¿cómo evitar el divorcio? Ya casi estamos por finalizar. En las tardes, a las 6 de la tarde, estamos teniendo curso para matrimonios. Les invitamos, la invitación es abierta. Solteros, casados, la invitación es para todos. Va a ser algo que será su vida. ¿Cómo evitar el divorcio? Para los que son solteros, óiganme chicos, muchachos, muchachas, en primer lugar, mantente puro. Que si ya no te mantienes, si ya no lo hiciste, que si en tu pasado algo cometiste, pues hoy es tiempo para que de hoy en adelante te mantengas puro. No forniques. Y conoce y selecciona bien a tu futuro o futura esposo o esposa. No hagas oídos sordos. No digas, no, yo me gustó, me enamoré y órale. Tómate el tiempo, porque es algo que vas a llevar a tu lecho, es algo que vas a llevar a tu cama, es algo con lo que vas a dormir y vas a despertar, con el que vas a tener que lidiar con dificultades, con problemas, con buenas cosas o con malas. Le vas a tener que aguantar su carácter, sus malos olores. Bueno, eso no. O bueno, ¿qué dicen ustedes? Vas a tener que aguantar muchas cosas, vas a tener que ser tolerante. Entonces más vale que sepas qué clase de esposo o esposa te vas a aventar encima. Porque delante de Dios ya no hay disolución. Y con esa mentalidad deberías de entrarle al matrimonio. Si no funcionan, pues cada quien por su lado. Ese es un pensamiento mundano, diabólico. Pensamiento cristiano es, con quien me case es hasta que esto termine. Si tu situación, insisto, ha sido que has fracasado, pues estás en una nueva oportunidad de hacer las cosas en el Señor, pero con la conciencia de que hasta que la muerte los separe. Conoce y selecciona bien a tu futuro o futura esposa. No juegues a la comidita, no juegues a los noviecitos, no juegues a la manita sudada, no salgas con que es que besa bien bonito. Esas cosas no te van a servir para el matrimonio. Conoce su carácter, conoce su personalidad, conoce cómo actúa con sus padres, si es servicial, si es hacendoso, hacendosa, si mete las manos, si es alguien que se procura a sí mismo y a los demás, que no es egoísta y que sirve a los demás. ¿Me explico, jóvenes? Cuando entra, dije joven, sí. Cuando entra el enamoramiento como que nos embrutecemos, Pero la realidad es estar con los pies en la tierra y ser realistas. Para los casados, ¿qué les parece si lo vemos la próxima semana? No es cierto. Les voy a presentar las 6 facetas del amor sugeridas en un libro, Un matrimonio a prueba de divorcio, por Gary y Bárbara Rosberg. Vamos a ver 6 facetas del amor sugeridas. Y en primer lugar, amor que perdona. Para los casados es esta pregunta: ¿se necesita el perdón en el matrimonio? Y bastante. Amor que perdona. Ofrézcanse mutuamente a empezar de nuevo, ya sea grande o pequeña, confesándose consecuentemente los errores
hágase de su esposo o de su esposa. Bueno, la idea es para los jóvenes, antes de entrar en el matrimonio, sean amigos, sean los mejores cuates que pueda haber sobre la tierra. Y en el matrimonio, si no ha comentado eso, pues coméntelo, sea su mejor amigo o mejor amiga. Que cuando se confiesen las cosas lo haga como cuando lo hace con ese amigo íntimo o amiga íntima, que sabe que no le va a reprochar y que no lo va a tomar como una arma en su contra y se lo va a estar echando en cara a cada momento. Eso como daña el matrimonio. Sino que escuche y diga, ok, cuenta conmigo, vamos hacia adelante. El amor que perdona ayuda a que cada uno se sienta aceptado y conectado con el cónyuge. Hay muchos matrimonios, muchos cónyuges que no se sienten aceptados por su pareja y toleran la situación. Mas yo te digo en esta hora, ve al siguiente nivel, siéntete aceptado y busca la aceptación. Entonces, en primer lugar, después de este estudio que nos ayudan a evitar los divorcios, amor que perdona. Y mira que se necesita bastante. Segundo lugar, amor que sirve. Dedíquense a descubrir y satisfacer las necesidades más profundas del cónyuge. Muchos le entran al matrimonio y dicen, quiero casarme porque quiero ser feliz. Error. La idea correcta para entrar al matrimonio es quiero casarme porque quiero hacer feliz a esta persona. Y para hacerla feliz me comprometo a buscar que desarrolle su potencial que Dios le depositó. Es una de las pistas. Entonces dedíquese a descubrir y satisfacer las necesidades más profundas de su cónyuge. No se centre solamente en el trabajo, no se centre solamente en sus gustos, en sus momentos de recreación, el fútbol, las novelas. Busque maneras de también conocer las cosas que le van a ayudar a su cónyuge, esas cosas profundas que le satisfacen. Hay un libro de Gary Chapman que habla de los 5 lenguajes del amor. Y este libro nos dice que cada uno de nosotros tenemos un lenguaje en el cual percibimos cómo es el amor para con nosotros y también de esa manera lo damos. Y ahí habla, ¿verdad? Habla de palabras de afirmación, de dar regalos, de actos de servicio. ¿Qué otros dos? Tiempo de calidad y contacto físico, ¿verdad? A lo mejor a la pareja le gusta mucho el contacto físico y el otro ni siquiera lo toca porque ya no le interesa. Y entonces la persona que su lenguaje del amor es el contacto físico se siente en desamor. Entonces, dedíquese a descubrir cuál es el lenguaje de su cónyuge y manifiéstalo. Si verdaderamente lo ama, y si no, de todos modos, ámelo. Porque para esto estamos como matrimonio. Dedíquese a satisfacer, no sea egoísta, no solamente piense en, ay, me siento, no me siento amado. Dele amor a su cónyuge. Y hay una ley bíblica que dice que lo que siembras, si tú estás sembrando discordia, quejas y regaños en tu hogar, ¿qué vas a cosechar? Y cuando la cosecha es más abundante que la siembra, Pero si cultivas el amor, si cultivas el perdón, si cultivas el interés por la pareja, ¿qué vas a? Perdón, si cosechas eso, ¿qué vas a? Si cultivas eso, ¿qué vas a cosechar? Amor, gracia, perdón, ¿verdad? Correcto. El amor que sirve los ayudará a sentirse comprendidos y honrados por su cónyuge. ¿Cuántos aquí se quieren sentir comprendidos y honrados por su cónyuge? No levante la mano. Bueno, ya la levantó, ya bájela. Amor que persevera. Apóyense, aliéntense y consuélense en medio de las pruebas de la vida. Que el viejo se quedó sin chamba, pues a ver cómo le haces, pero aquí me traes el gasto. No, hombre, pues si de por sí como hombres cuando perdemos el trabajo, eso pega directamente con nuestra hombría. Lo que necesitamos es apoyo. No te preocupes, viejo. O bueno, no te preocupes, mi amor. O no te preocupes, Teddy. O como le digas. No te preocupes. Vamos a salir adelante. Pronto se van a abrir puertas. ¿Verdad que cambia la cuestión? Claro que cambia. Apóyense en medio de las pruebas de la vida. El amor que persevera permanece fuerte en tiempos difíciles. ¿Y qué crees? Tiempos difíciles siempre va a haber a lo largo de nuestra existencia. Nadie está exento de los tiempos difíciles. Pues más vale que cuentes con el apoyo. Esos tiempos difíciles y nos ayudan a sentirnos unidos, a ser mejores amigos para siempre. Fomente la amistad, porque en los tiempos difíciles requiere de un gran amigo, de alguien que lo comprenda o lo entienda. Hablando en el contexto del matrimonio. 4. Amor que protege.
Protege tu corazón y el de tu compañero o compañera de las muchas amenazas contra el matrimonio. Una de las amenazas para alguien que ya es cuarentón en adelante son los modelos recientes 0 kilómetros. ¿Cómo lo proteges a tu marido? Hay muchas mujeres que se tiran al drama o que se tiran al olvido, al abandono, ya no se arreglan. Pues ¿para qué? Ya está aquí. Pero como hombres podemos decirles que somos muy dejados llevar por la vista, así que arréglese bonito para su esposo. No lo haga porque va a ser un evento del Día de las Madres y ¡pum! Avienta la casa por la ventana y se viene a todo lo que da. Hágalo para su esposo. Está bien, ¿verdad? Que de repente va a salir algún evento y se va a arreglar, o que es el cumpleaños de alguien y se arregla. ¿Y para el marido cuándo? Y maridos, pues no sean fudongos también. Bueno, los que son. Eso de que andar todo desfajado, con un pants y zapatos y... Usted sabe a lo que me refiero. No espante a la mujer. Arréglese para la mujer. Proteja su matrimonio. Porque, ¿qué crees? Va a haber alguien que pase arreglado a todo lo que da o arreglada y pues uno ahí voltea y es que quería ver qué marca era su pantalón, ¿no? O sea, cuídese. Cuídese usted y cuida a su cónyuge. Arréglese para agradarle. Pregúntele, oye, ¿te gusta cómo me estoy vistiendo? Y si no, pues éntrale, ¿no? Para que me vista como quieres. Eso lo aprendí de Raquel 2:23. Hay muchos enemigos del matrimonio. La pornografía, iglesia, es un gran mal que no solamente está dañando a la sociedad allá afuera, sino aquí adentro. Pero necesitamos refugiarnos en Dios. Necesitamos buscar ayuda, primeramente con nuestro cónyuge, ahí dialogar. Y hay sin fin de cosas. Pero en el cuarto lugar, protege tu corazón, el tuyo y el de tu compañero o compañera, de las muchas amenazas contra el matrimonio. El amor que protege construye un sentimiento de seguridad y estabilidad dentro de la relación. Busques que su matrimonio sea seguro, estable en su relación, porque se están protegiendo. Para proteger el matrimonio también se necesita transparencia. Cuando dice la Escritura que estaba Adán y Eva desnudos y no se avergonzaban, no solamente habla de una desnudez física, sino de una transparencia de alma, de conocer tal y cual lo que estoy pensando, mis luchas, mis debilidades. Hombres, le has dicho a tu mujer, ¿sabes qué? Me siento atraído por otra persona, o ¿sabes qué? Estoy buscando otras consolaciones, qué sé yo. Háblalo con tu pareja y dile, esto no es correcto. La sexualidad de parte de Dios ha sido diseñada dentro del marco del matrimonio para que la disfrute y la viva contigo a plenitud. Ayúdame, me quiero desviar y me quiero salir de este marco, ayúdame. Y mujer, cuando tu hombre te diga eso, o hombre, cuando tu mujer te diga eso, no la juzgues, no lo critiques, no lo señales, no seas el peor enemigo. Ayúdale, compréndele, entiéndele. Todos somos carne aquí, ¿sí o no? Si alguno está firme, mire que no caiga. ¿De acuerdo? Quinto, amor que celebra. Busquen continuamente formas de disfrutar con el cónyuge emocional, física y espiritualmente. El amor que celebra les permite sentirse apreciados y cautivados por la otra persona. ¿Cuándo fue la última vez que salieron a tomar un café solamente? En un restaurancito donde la mujer no tuvo que estar sirviendo. ¿Cuándo fue la última vez que se fueron a un hotel como cuando estaban en su luna de miel? No me salga con que el hotel es para los pecadores. No, el hotel es para que usted vaya a vivir su vida romántica. ¿Tiene hijos? Pues déjelos en el hogar, encárgueselos a alguien y váyase a vivir una noche alegre, pasional con su esposo o su esposa. Reavive la llama esa de pasión. ¿Qué los unió? La pasión. ¿Y ahora qué los une? Los hijos. No, pues acuérdese que cuando Dios los unió fue el hombre y la mujer, no había hijos. Yo he escuchado a muchas personas, estoy con ella por mis hijos. Para que los hijos sean felices, óigalo bien, el matrimonio debe de estar bien fuerte y vivir en pasión. Si no, los hijos van a ver el desinterés. Créalo. Cuando Dios decidió que usted se casara, solamente vio a dos. ¿Qué iban a ser? Uno. Busque continuamente formas de disfrutar con el cónyuge, emocional, como decíamos.
física y espiritualmente. Cuando hablamos de espiritualmente estamos hablando de busquen al Señor juntos, lean libros que les ayuden, que les edifiquen, lean la Biblia juntos, oren juntos, busquen momentos de intimidad con Dios juntos. Físicamente, pues en fin, hay muchas cosas que podemos hacer físicamente. Salgan a hacer ejercicio, no hagan a un lado por completo el ejercicio. Llega uno a cierta edad donde llega el a mí nunca. Y el a mí nunca me sucedía esto, a mí nunca me sucedía lo otro. Pues van a llegar el tiempo en el que ya no responde el cuerpo como antes. Pues qué mejor si usted y su cónyuge hacen ejercicio juntos. El amor que celebra les permite sentirse apreciados y cautivados por la otra persona. Y por último, amor que renueva. Nunca te conformes con las cosas como están. Esmérate por mantener la frescura y el crecimiento en tu matrimonio. Si ya caíste en la rutina, rómpela. Para romper la rutina lo único que tienes que hacer es decidir. ¿Cuál es la rutina que hay en tu hogar? ¿Cuánto tiempo tienes con esa rutina? Cámbiala. Que si no has salido, que si no has tomado un tiempo para refrigerio con tu cónyuge, rompe esa rutina. Dialoga con tu cónyuge y dile, ¿sabes qué? Necesitamos romper esta rutina, necesitamos hacer algo nuevo. No necesitamos cambiar por completo todo, solamente algunos pequeños detalles. En la intimidad, hombres y mujeres casados que están en matrimonio, busquen también romper la rutina. No lo hagan solamente porque hubo un impulso del cuerpo de tener satisfacer ese deseo sexual y ya, ahí no se consuma el amor se consuma cuando uno se entrega al otro. Entonces busque que haya diversidad en ello, renuévese en ello para mantener fresco el crecimiento en tu matrimonio. Renovar el amor ayuda a fortalecer el compromiso mutuo y mantener un matrimonio vibrante. Si uno no mantiene un matrimonio vibrante, anda buscando uno por otros lados, y ese es de los enemigos del matrimonio, el aburrimiento, la rutina, la pesadez. No, vuelva a sentir las mismas maripositas como cuando estaba enamorado de esa persona, cuando la conoció y le propuso matrimonio, o cuando usted tomó la decisión de decir, quiero vivir con esta persona por siempre. Vuelva a sentirlo, y eso es una decisión que usted debe de tomar y buscarlo, fomentarlo, buscarlo a través de diversos medios válidos, sanos. ¿Me explico, iglesia? Terminamos. La aplicación pues ya se las di. Entre las cosas que deben estar presentes en una relación que espera alcanzar el éxito está el poner a Dios en primer lugar. Los fariseos no estaban poniendo a Dios en primer lugar. Ellos estaban basando en lo que Moisés les había dicho, no, y estaban buscando algunos permisos para actuar de tal manera. No andes buscando permisos o justificantes ante situaciones que delante de Dios no están aprobadas. Lo que yo te pido entonces, pon en primer lugar a Dios en tu vida. ¿Lo vas a hacer, iglesia? Si la relación vertical, es decir, tu relación con Dios del individuo está bien, la horizontal le sigue. Entonces, primeramente, pon esmero en corregir tu relación con Dios para que entonces tu relación con tu cónyuge mejore. También debemos incluir una visión familiar. Y cuando hablamos de una visión familiar ya no estamos hablando de una visión egoísta, solo yo. No, mi esposa y mis hijos. Debemos también esta es necesaria para afianzar la estabilidad de la pareja y darle rumbo. Si tú estabas pensando en buscar opciones para tu divorcio, más bien yo te pido, empieza a buscar la salida que Dios te da, los recursos que Dios te da, para hacer de tu amor una llama vibrante. ¿Estás de acuerdo? Ponte de pie, por favor. Jóvenes, el matrimonio es algo serio. No lo tomes a la ligera. No lo tomes a la ligera. Muchos andan buscando casarse porque ya no quieren estar solos. Esa no es la respuesta para el matrimonio. O muchos están en una etapa en la que dicen, es que yo ya quisiera. Dios te da los elementos correctos para el matrimonio, jóvenes. El deseo de mi corazón es que prestes atención y que no te dejes llevar. Yo quiero que seas feliz en tu matrimonio. Vas a tener dificultades,
vas a tener luchas. Pero si tú no cuidas tu matrimonio, muchas personas se enfocaron tanto en otras cuestiones que olvidaron a su pareja. Pensaron que con lo que tenían que cumplir era con darle techo y gasto. El matrimonio va más allá de techo y gasto, iglesia. Es relación. Si tú no cultivas la relación con tu cónyuge, te estarás perdiendo tú y la estarás perdiendo a ella o a él. Pon empeño en la relación, cultiva la relación. Es cosa seria. Casados, no tienen por qué vivir una vida de apatía en su matrimonio si lo están haciendo así. Puede ser la mejor aventura que nunca antes habían experimentado. Dios está de su lado. Señor, te doy gracias por esta tu palabra. Sé que es dura, Señor, y que muchas veces no queremos aceptarla porque queremos diluir estas cuestiones. Pero tu palabra es clara. Tu voluntad es que nosotros con firmeza, el día, en el caso de los jóvenes, decidan casarse, lo hagan con los elementos correctos, bajo tu bendición. Y nosotros que ya estamos casados, Señor, tu voluntad es que estemos conscientes que delante de ti somos uno hasta que la muerte nos separe. Así que, Señor, ya que estamos en este pacto matrimonial, ayúdanos a vivirlo de la mejor manera, con pasión, para disfrutarlo, que aún los conflictos los disfrutemos, porque tenemos a alguien que está a nuestro lado que nos ayuda. No tenemos más que darte gracias porque tú nos has dado los elementos para vivir nuestra vida a plenitud, lleno de gozo, aún en medio de dificultades. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a dar lugar a Tirsa, ella va a continuar con el servicio.